Sin duda alguna, el 2020 fue un año muy difícil. Fue un año de pérdidas, seres queridos, empleos, empresas, todos sucumbiendo ante esta nueva realidad. Si le añadimos el hecho de que tuvimos que pasarnos el año encerrados, podemos deducir que definitivamente tuvimos que enfrentarnos cara a cara con nuestro propio sufrimiento. Sufrimiento con el cual hemos tenido que convivir tratando de que no nos destruya. En este video quiero compartir con ustedes una práctica que me ha ayudado a mí y a muchas otras personas a navegar los tortuosos meses de esta pandemia. Y esa práctica es la meditación. Y les cuento un poquito de cómo llegó esta práctica a mi vida. En el año 2019 yo estaba en graves problemas. Sentía que mi vida era como un absurdo carrusel que daba vueltas y vueltas sin parar, controlado por fuerzas que me mantenían como en una especie de confusión constante. El estrés me mantenía despierto toda la noche. Mi capacidad de concentración estaba gravísima. Me sentía incluso alejado de mi propia familia, aun cuando estaba con ellos. Entre el consumo excesivo de redes sociales, entre el consumo excesivo de azúcar, entre otros males, sentía que estaba cayendo en una especie de espiral sin fondo. Nada me satisfacía, nada me daba placer. Fue entonces cuando comencé a ver que en todos los artículos relacionados con todos los síntomas que tenía, la meditación era una pieza esencial. Y debo confesarles que en otras épocas de mi vida yo había flirteado con la meditación, pero por lo general, desde que empezaba a meditar pasaban 2, 3, hasta 4 semanas y de un momento a otro abandonaba la práctica. Esta vez yo sabía que tenía que ser diferente. Y bueno, les cuento que cuando empecé a meditar se me hacía extremadamente difícil. Cuando pasaban 2, 3 minutos yo con los ojos cerrados, sentía como si una cantidad inmensa de pensamientos trataban de desconcentrarme, ¿no? Por ejemplo, empezaba a meditar y de inmediato pensaba, ay, tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Y me paraba y abandonaba la práctica. Y me acordaba que estaba meditando y tenía que volver a sentarme. En fin, los primeros meses fueron impresionantes en cuanto a mi poca capacidad de mantenerme quieto por 2 o 3 minutos. Pero con el paso del tiempo, la meditación empezó a ser una experiencia más agradable. Y esta simple práctica de levantarme temprano, de buscar un lugar cómodo, de cerrar los ojos, sentarme con la espalda erguida y simplemente seguir mi respiración, con el paso del tiempo empezó a revelar su poder. Eso sí, debo advertirles que no empecé a ver beneficios sino hasta 3 o 4 meses después de haber empezado. Y el primer cambio que noté fue la sintonía que empecé a sentir con mi cuerpo. Por ejemplo, en algunos momentos podía como refugiarme en una especie de calma corporal y apagar mi cerebro a voluntad. El segundo cambio importantísimo que empecé a notar fue ver cómo mi capacidad de concentración se fortalecía. Durante muchos años, sobre todo después de comprar mi primer smartphone, había sentido que mi capacidad de concentración había disminuido drásticamente. Como si mi cerebro se hubiera acostumbrado a recibir una cantidad inmensa de estímulos y ya cuando cualquier tarea que tenía enfrente no me daba el mismo estímulo, mi cerebro lo rechazaba. Era como si me dijera, mira, yo prefiero ir a ver videos cortos en YouTube en vez de hacer eso. Y esto se convirtió en una especie de hábito. Yo podía concentrarme 7, 8, 10 minutos máximo y de inmediato tenía que ir a mi teléfono a chequear una notificación, o tenía que pararme, ir al baño, o tenía que hacer otra cosa, aunque sea por 2 o 3 minutos antes de volver a lo que estaba haciendo. Después de aproximadamente 6 meses meditando, empecé a ver cómo mi capacidad de concentración iba aumentando cada día y podía enfocarme durante lapsos más extendidos de tiempo. Como si el hecho de pasarme 20 minutos todas las mañanas dominando la bestia que tenemos todos entre ceja y ceja, colateralmente me estaba dando la capacidad de aumentar la intensidad de mi enfoque. Otro cambio interesantísimo que empecé a notar fue ver cómo mi capacidad de reaccionar ante las situaciones adversas que me presentaba la vida cambiaba. Yo, por ejemplo, antes de empezar a meditar, reaccionaba impulsivamente frente a cualquier cosa. Pasaba esto y yo reaccionaba de inmediato. Con la meditación empecé a ver cómo yo podía elegir la forma en que reaccionaría ante ciertas cosas. Fue como si una especie de espacio se abriera entre lo que estaba sucediendo frente a mí y mi capacidad de reaccionar. Yo podía controlar de forma más efectiva el cómo iba a reaccionar ante ciertas cosas.
El cuarto cambio que empecé a notar fue mi capacidad de sintonizarme con el momento presente. Antes de empezar a meditar, yo sentía que yo me pasaba horas y horas enfrascado en algo de mi pasado o soñando con un futuro que no había llegado. Pero ese momento presente que se estaba desvelando frente a mis ojos, yo muchas veces lo ignoraba. Como si la resolución de esa película que ocurría frente a mis ojos pasaba de un 480p a un Full HD. Y cuando pasaba Full HD, sentía como una especie de plenitud interna que hacía que me conectara aún más con ese momento presente y aún más con mis seres queridos. El quinto cambio, quizás el más importante, fue darme cuenta que la gran mayoría del sufrimiento que yo sentía en mi día a día era causado por mí mismo. El miedo, la resistencia, la irritación, la confusión, todos eran síntomas producidos por las historias que yo mismo me contaba de aquello que me acontecía en la vida. Y la mecánica en que esto sucedía era siempre la misma. Algo ocurría en mi vida y yo juzgaba ese algo de forma extremadamente errónea. Como si dentro de mí viviera un juez maquiavélico que nunca estaba conforme con nada de lo que sucedía en mi vida. Y desde que empecé a meditar, la vocecita de ese juez empezó a cambiar. Pasó de ser una voz cruel a una voz más amorosa, una voz que aceptaba más aquellas cosas que quizás yo no quería en mi vida. Y poco a poco, la vocecita de ese juez se fue quedando sin poder. Y por todo lo que les he contado anteriormente, he apodado la meditación el hábito madre. Por ejemplo, si algún día no tengo el suficiente tiempo y tengo que decidir entre hacer ejercicio o meditar, siempre elijo la meditación. ¿Por qué? Porque es la práctica que mayor impacto ha tenido en mi calidad de vida y en la calidad de vida de las personas con las cuales convivo. Y he hecho este video porque quería compartir mi testimonio de los beneficios de la meditación. Sobre todo en esta época de pandemia, sé que es un arma capaz de cambiar totalmente la forma en que nos relacionamos con todo aquello que está aconteciendo. Si quieres empezar a meditar, te recomiendo que empieces con 5 minutos al día. La primera semana 5 minutos, la segunda semana 7, 8 minutos y poco a poco vas incrementando el tiempo que pasas meditando. Yo actualmente sigo meditando 20 minutos al día y siento que es un tiempo considerable para que los beneficios de la meditación se revelen en tu vida. Y les cuento, yo llevo casi 13 meses haciendo la misma meditación. Una meditación que está en YouTube, hecha por Thich Nhat Hanh, un monje vietnamita budista que ha escrito una cantidad de libros preciosos. Se los recomiendo todos. Y también los quiero dejar con un libro de otra autora llamada Pema Chodron, una monje vietnamita americana, que tiene un libro llamado Living with Uncertainty o Viviendo con la Incertidumbre, que es una gran introducción a todo este mundo de la meditación y es de muy fácil lectura. Y los invito a compartir sus experiencias con la meditación en los comentarios más abajo. Cuéntenme a mí y a todos los que siguen este canal cómo la meditación ha cambiado sus vidas, qué beneficios les ha traído a ustedes en su día a día, para que así todos podamos compartir enseñanzas de esta milenaria práctica. Señores, si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like a esta pieza. Yo estaré haciendo videos para ustedes todas las semanas. Esta es mi gran meta del 2021 y la quiero compartir con ustedes. Así que sigan apoyando este canal y nos vemos la semana que viene.